Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola mis queridos amigos, qué gusto saludarles en este hermoso viernes 22 de septiembre en el que nos encontramos a través de este audio para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Recordemos que el título principal de este estudio fue Haciendo la Paz. Y nuestro texto base lo encontrábamos en Efesios 6, este capítulo tan emocionante y tan bueno que te invito a que leas y releas y saques cada vez más cosillas que Dios tiene para contarte. En esta ocasión, el texto bíblico viene del verso 16 y el verso 17. Y dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta semana nuestro estudio ha sido totalmente emocionante, viendo en cada detalle cómo este Dios de detalles tan maravilloso que es nuestro papá ha cuidado todo en extremo para que tú y yo podamos estar salvaguardados de las acechanzas de nuestro gran enemigo, el diablo. Mis queridos amigos, un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Es el tema principal de este estudio. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo, es decir, tú y yo, debemos actuar en armonía. Y te digo, debemos, no podríamos, ni deberíamos. Debemos actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles y que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión, queridos amigos, hace la fuerza, eso es más que sabido, y cordón de 3 dobleces nadie puede romper. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía con un gran propósito y bajo una autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Mis queridos amigos, hemos hablado de los soldados del ejército de Dios. Ese es el tema principal de esta semana. Pero hemos de darnos cuenta que al enumerar y describir la armadura de Dios, Pablo, mis queridos, no pretende presentar a un guerrero solitario, a una persona individual, no. Al contrario, él utiliza los verbos en segunda persona del plural y te voy a decir por qué. Ve conmigo a Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. La palabra del Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si veis, mis queridos amigos, en estos pequeños textos, Pablo habla de fortaleceos. Dice vestíos, también podáis y tomad. Él está visualizando todo un ejército de guerreros, unidos, en pie de guerra contra el mal. La esposa de Cristo, la Iglesia, el pueblo de Dios, está compuesta por distintos miembros que cumplen su función específica dentro del cuerpo, por distintos ladrillos que conforman el edificio o el templo, por soldados equipados para luchar con todo y codo a codo hasta el día glorioso en el que la Iglesia, la novia de Dios, el pueblo de Dios, pueda unirse con su esposo en una unión eterna. Nos llama a estar unidos en el Espíritu Santo. Él dice que formamos un ejército grande en extremo. ¿Quieres leer esto? Ven conmigo a Ezequiel capítulo 37, verso 10. La palabra del Señor dice: y profeticé como se me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Somos un ejército grande. La victoria nunca se podrá obtener con proezas heroicas realizadas por soldados aislados actuando por su propia cuenta. Hay una frase que dice: divide y vencerás. Eso es lo que quiere el enemigo que haga nuestra iglesia, que se divida. Y no podemos permitirlo, porque si hay soldados aislados trabajando por su propia cuenta, independientes del resto de los soldados, no podremos salir adelante. La victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto, ocupando el puesto y realizando la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo pequeñito que se une al siguiente eslabón, al siguiente eslabón, al siguiente eslabón, hasta formar toda la cadena de los propósitos de Dios. La victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto, mis queridos amigos. Cuando ocupamos el puesto y realizamos la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y para esto no nos ha dejado abandonados a nuestra suerte. Él nos ha dado un equipamiento del soldado. Y hemos hablado en esta semana lo primero de la verdad y la justicia, en Efesios capítulo 6, verso 14. Antes de entrar en la batalla debemos estar correctamente vestidos, claro está. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero podían estorbar cuando se hacía un esfuerzo físico. Cristo y su palabra es la verdad, como dice Juan capítulo 14, verso 6. Si estamos afianzados en la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. Una vez ceñidos, necesitamos ponernos el chaleco antibalas, esa coraza compuesta por láminas de metal entrelazadas entre sí, protegían al soldado de recibir una herida mortal en el corazón, los pulmones o el vientre. Dios nos provee de justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos una muerte espiritual. La justicia protectora que recibimos de Dios, mis queridos amigos, se convierte en parte integrante de nuestra conducta y dispensamos a los demás un trato justo y bueno. Nos llama también a vivir, a ser parte del Evangelio de la paz en Efesios capítulo 6, verso 15. Y es que debemos ser claros. Esto debemos entenderlo bien. Vivimos en una guerra en la que todos comenzamos en el lado equivocado. Es así. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Pero Él entra en el conflicto para rescatarnos, para arrancarnos de las garras del maligno y darnos paz. Mira lo que dice Juan 16:33.
Por tanto, nuestros pies han de estar siempre dispuestos, más que dispuestos, a compartir el Evangelio que hemos recibido, llevando paz al corazón de las personas. No debemos matar o vencer a nuestros contrincantes, debemos animarlos a que cambien de bando y abracen el Evangelio de la paz. Según la carta a los Efesios, la paz surge de Jesús. Y es nuestra responsabilidad mantenerla y compartirla. Obviamente las cosas buenas vienen de nuestro Señor Jesucristo, pero somos nosotros los que decidimos vivirlas y mantenerlas en nuestras vidas. Vamos a ver 5 cosas. Primero, Efesios capítulo 2, verso 14. Jesús, nuestra paz, ha derribado las murallas que nos separan. Segunda, Efesios 2, verso 15. Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. Efesios 2, verso 17. Jesús ha anunciado las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 4, verso 3. Debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Debemos tener la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Vamos a ver ahora el escudo, la fe, la salvación y la palabra. Todo esto vimos en Efesios 6, versos 16 al 17. El escudo. El escudo primero está compuesto de madera forrada de cuero y con adornos de metal. El escudo podía proteger completamente a un soldado agachado e impedía que las flechas o los golpes de espada lo hiriesen. Segundo, Dios es nuestro escudo. Salmos capítulo 3, verso 3, capítulo 18, verso 2. Por fe enfrentamos el conflicto, confiando plenamente en su protección. Es la fe la que apagará los dardos de las pruebas con las que el maligno quiere abatirnos. Eso por parte del escudo. Vamos a ver ahora el yelmo, el casco. Ese casco metálico de los romanos que tenía varias piezas que protegían el cuello y las mejillas del soldado. De este modo la cabeza quedaba totalmente protegida. Ahora, segundo, nuestros pensamientos deben estar enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros y en la esperanza de que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado. Tenemos también la espada del Espíritu. Primero, con una longitud de 1,5 metros y una hoja recta y ancha de doble filo, la espada romana permitía al soldado tanto defenderse de los golpes del enemigo como contraatacar. Pablo, mis queridos amigos, habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado? Por último, el ingrediente unificador, la oración. Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Ante la batalla que se avecinaba, Josafat invitó al pueblo a postrarse en oración ante Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 18. Si ellos hicieron esto en una guerra, cuerpo a cuerpo, ¿cuánto más en la lucha espiritual en la que estamos inmersos? La oración tiene una función primordial, mi querido amigo. Es la que nos permite relacionarnos con nuestro general para plantearle nuestras perplejidades y recibir sus instrucciones. Pablo hace 3 indicaciones acerca de la oración. Primero, ¿cómo debe ser esta oración? Esta pauta nos da Lucas capítulo 18 versos 1 al 8 o Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Lee estos textos con oración y con tiempo para poder reflexionar en ellos. En todo tiempo dice que debemos orar. Nunca debemos dejar de orar. Aun cuando no vemos respuesta, debemos seguir orando. En todo tiempo, dice el Señor. Segundo, en el Espíritu. El Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras, dice Romanos capítulo 8, verso 26. ¿Y a quién ayuda nuestra oración? 1. Debemos suplicar por todos los santos. No estamos solos en esta lucha. Somos un pueblo. Debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora. Luego hay pedidos específicos, claro está. Por mí. Aquellos que son llamados a proclamar el Evangelio necesitan especialmente de las oraciones de los creyentes para poder presentar el mensaje con denuedo, con valor.
Por eso dice Pablo, orad por mí. Y nosotros debemos hacerlo por nuestros líderes de iglesia también, por todos aquellos ministros, por todos aquellos predicadores, por todos los que llevan la palabra de Dios al mundo, para que igual que Pablo podamos presentar esa palabra con denuedo, con sencillez, pero muy clara para que pueda aceptarla, creerla y entenderla cualquier persona. Nosotros exponerla, y luego ya viene el trabajo del Espíritu de Dios, que es el que convence los corazones, pero que nosotros podamos expresarla con palabras sencillas para que puedan ser comprendidas por todos. Queridos amigos, espero que la lección de esta semana os haya servido espiritualmente en vuestras vidas, en vuestros corazones, que se quede grabado en vuestra mente y que haga cambios en la vida de cada uno de nosotros. Dios os bendiga infinitamente. Nos estamos encontrando en nuestra próxima lección, que será la última de este trimestre. Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos el domingo. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.